Las preguntas 55 y 56 se pueden trabajar también de manera conjunta, puesto que en ambas existe trombocitosis sanguínea. En la pregunta número 55 vemos que todas las respuestas son compatibles con trombocitosis excepto la leucemia aguda, puesto que en las leucemias agudas, como conocemos por el esquema que nos acompaña de la primera vuelta, existe disminución progresiva de células maduras en sangre, es decir, una tendencia a la trombocitopenia con el sangrado consiguiente. El resto de respuestas, al igual que en la pregunta 56, no recuerdan causas de trombocitosis sanguínea, como vemos en el esquema de la primera vuelta sobre aumento de plaquetas sanguíneas. En esa pregunta 56 existe un dato clave, que es la existencia de esplenomegalia. El aumento de células en sangre junto con esplenomegalia también recordamos de primera vuelta que es característico de los síndromes proliferativos. Evidentemente la respuesta que es más probable sería un mieloproliferativo, como es el caso de la trombocitosis o trombocitemia esencial en respuesta 4. Abundando en los comentarios hechos anteriormente, nos acompañan otra vez los esquemas de las leucemias crónicas y las leucemias agudas para resolver las preguntas con la numeración 60, 61 y 63. En la pregunta 60 se nos expone un paciente con una muy intensa leucocitosis, fundamentalmente constituida por neutrófilos, aunque existe algún gasto aislado. Evidentemente es una neoplasia de células maduras y por eso el diagnóstico más probable es de leucemia mieloide crónica. En el caso de la pregunta 61 sucede lo contrario. Es una leucocitosis en un rango semejante a la pregunta 61, pero con una intensísima neutropenia, puesto que solo un 1% de las células sanguíneas blancas son neutrófilos. Luego estamos ante un paciente en el que obviamente el diagnóstico más verosímil es de leucemia aguda, cosa que por la existencia de esclerosis específica nos llevaría a la respuesta 4, leucemia aguda mieloide monocítica. En la pregunta 63 nos encontramos un hemograma en el que también existe una muy llamativa leucocitosis con predominio de neutrófilos. Luego obviamente estamos ante un hemograma también propio de una leucemia mieloide crónica. Ahora bien, el porcentaje de blastos ha alcanzado ya el diagnóstico, el criterio de leucemia aguda. Luego estamos ante un paciente que está en fase blástica de su enfermedad. Fase blástica de leucemia mieloide crónica, respuesta número 2. Las preguntas 58, 59 y 43 conforman una unidad. Si empezamos a hablar de la pregunta 59, esta nos recuerda cómo se puede enfocar el estudio de un paciente con polileuria, acompañándonos el esquema de primera vuelta para recordarnos qué tipos de polileuриas existen. Es obvio que la medicina masitocitaria puede ser necesaria para asegurar el diagnóstico de polileuria y que la medición de la eritropoyetina sérica nos distinguiría entre las poligloburias secundarias a un aumento de EPO, por situaciones de hipoxia, masas productoras de EPO, de la policitemia vera, que no está incrementada la policitemia vera, puesto que aquí existe un crecimiento endógeno de colonias criptoides. Otra respuesta, por tanto, que podemos eliminar. La saturación arterial de oxígeno puede servir para discriminar una causa secundaria a hipoxemia. Y la ecografía abdominal sería útil en la búsqueda de esplenomegalia, dato a favor de la policitemia vera, o de masas pélvicas o abdominales que podrían ser secretoras de EPO y ocasionarían una polileuria secundaria. Por todo ello, lo menos probable o menos necesario sería la biopsia en médula ósea, respuesta 2. En la pregunta 58 se nos cuenta un paciente que ya tiene incremento de masitocitaria, es decir, confirmada su polileuria. El hecho de que se acompañe de esplenomegalia, de trombocitosis sanguínea, evidentemente nos habla de policitemia vera.
Es un paciente que tiene historia de trombosis, luego presenta una complicación grave. Por eso el tratamiento debería ser la respuesta 5, sangrías periódicas y un cito del doctor como le sería este tratamiento de referencia. Si retrocedemos a la pregunta 43, en ella nos encontramos un paciente que consulta por una clínica de cefaleas y dolor brusco en hipocondrio derecho con distensión abdominal. En el momento que vemos su hemograma y su exploración, hemograma constituido por aumento de las 3 series, sobre todo la roja, y una exploración con esplenomegalia, evidentemente estamos ante un paciente que debe tener una policitemia vera. Pero policitemia vera en el que existe una complicación trombótica de las venas suprahepáticas, es decir, respuesta